Ángeles Caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Un poco nerviosa también. ¿Nerviosa de qué? Porque sí, porque esto siempre impone. Impones mucho, Aimar Bretas. Anda ya, vete por ahí. Oye, ¿quiénes eran Manolo y la Juli? Pues Manolo y la Juli eran y son mis padres. Personas sin ningún tipo de épica, con enormes dosis de esfuerzo, que pertenecen a una generación de españoles que en los que tener estudios superiores e incluso estudios primarios, no diría que era un privilegio, pero era cosa de pudientes o cosa de afortunados, pero que a mí me han hecho sentirme una privilegiada en los afectos y sobre todo he sido una privilegiada porque cuando yo nací, ellos ya, como diría mi padre, marchaban bien y entonces me pudieron dar todo tipo de comodidades. Era una clase media bien. Medio bien, sí, aspiracional. Es curioso, ¿no? Como dice mi amiga Paloma Rando, todos somos el pijo de alguien. Entonces yo en Madrid era completamente invisible, pero en Getafe digamos que estaba entre las pijillas del pueblo. ¿Eras muy pija tú? Un poco, sí. Sí, ¿no? Me acuerdo cuando mis padres, a mí se me antojaron como esto va a delatar claramente la edad que tengo, pero me acuerdo cuando empezaron a ponerse de moda los Levi's, incluso los pantalones charro, que mi padre me llevó raudo y veloz junto con mi madre a una tienda en Claudio Cuello a comprarme unos. Y yo me acuerdo cuando me los puse, vamos, no me tapé el culo ese día porque quería enseñar el logo. Oye, ¿cómo era eso de vamos a Madrid a hacer las compras? Bueno, a Madrid había que ir bien. Uno no podía improvisar en el estilismo. Mi padre cogía su coche, su Mercedes, y venir a Madrid era un ritual y era la demostración de que se había llegado a un punto importante en el estatus social. Era venir a Madrid y además siempre era todo muy parecido, o sea, y yo lo recuerdo con muchísimo calor y de hecho esta zona ahora en la que estamos le tengo profundo cariño porque era aparcar en el parking del Corte Inglés de Preciados, ir ahí, que mi padre o mi madre reunieran su fondo de armario cuando tocaba, ir a Casa Labra a tomar la tajada de bacalao. Yo, por supuesto, me tocaba tomarme un refresco, pero ellos se tomaban su chato de vino o su cerveza y luego, bueno, era ir ya al desaparecido Ferpal para que mi padre comprara jamón del bueno, porque en Getafe había jamón bueno, pero como el de Madrid ninguno. Era un ritual precioso y de hecho hay una foto que tengo guardada en una maleta que todavía ni mi hermana ni yo nos hemos atrevido a abrir. Hay una foto preciosa de mis padres en la cafetería Manila, en la Gran Vía, que yo creo que esa foto, creo que hasta la tienen también mis suegros. O sea, yo creo que es un escenario de muchas parejas de esa época y de esas décadas, de esos noviazgos, como diría mi madre, cuando empezaban a hablar las parejas, que debe haber ahí muchas fotos en muchas casas, no sé si de España, pero sí desde luego de Madrid. Me sorprende que me digas que te queda alguna maleta por abrir, porque después de leer tu nuevo libro, los parques de atracciones también cierran. Ángeles Caballero, Editorial Arpa. Me sorprende que te quede una sola maleta por abrir. Me queda la maleta de las fotos. Porque ahí... ¿Sabes qué pasa? Que como yo soy hija de padres tan mayores y en el libro lo cuento, me he enterado de muchas cosas en la fase final de sus respectivas vidas y hay unos... O sea, yo ya cuando nací me acuerdo de ir al colegio y que mi padre se enfadaba profundamente. Luego ya se lo tomaba bien y de hecho hacía permanentes bromas, pero cuando muchos colegas pasaban o vecinos de Getafe le decían: ¿qué, caballero? A buscar a la nieta. ¡Ostras! Porque claro, yo me llevo 14 años con mi hermana, entonces hay unos padres que me da profunda pena no haberlos conocido. Con la edad, por ejemplo, con la que puedo tener yo, o más jóvenes, esos 30 o 40 años en los que estaban lozanos, jóvenes, bronceados, y esos padres que no he conocido los veo y digo, qué pena, ¿no? O sea, me da la sensación de que los disfruté poco tiempo, pero los he exprimido, nos hemos exprimido a morir. Háblame de la Julicracia. Bueno, la Julicracia, a ver, mi madre era una mujer maravillosa y yo creo que un personaje que merece esta y muchas mejores novelas que esta,
pero mi madre era una mujer severa, profundamente desconfiada y con unos principios tan regios que eran un poco dictatoriales. Entonces ahí o entrabas o estabas proscrito. Y yo decidí entrar. Y han decidido entrar también otros miembros de mi familia. Yo algunas veces pensaba que eran cosas, manías o cosas profundamente de una época, pero no, luego me he dado cuenta hasta de términos que ella hablaba y que yo creía que se decían en general, y cuando he visto alguna cara he dicho, no, esto era de mi madre. Entonces, por ejemplo. Bueno, pues no sé. Yo, por ejemplo, sí que creo que Luz Sánchez Mellado pronuncia la palabra... Mi madre decía senapismo, yo lo he oído como sinapismo, o la palabra hostigosa, que me la decía mucho porque yo he sido siempre muy pesada y muy locuaz, pero por ejemplo cuando quería hablar de alguna mujer de moral laxa, que éramos casi todas, decía que era locati whisky. Entonces mis amigas eran todas bastante mala influencia para ella, no todas tanto para mí, todas locati whisky. Sí, pero bueno, la julicracia es una manera de enfrentarse al mundo, y que yo creo que si no fuera mi madre sería una persona que me generaría cierto rechazo, porque había una rigidez tremenda, nunca creía en segundas oportunidades. Pero bueno, y de hecho el término ni siquiera es mío, lo bautizó mi marido, que me dijo un día, bueno, este es que es claramente un régimen en el que para que tu madre nos quiera y nos admita hay que entrar en la julicracia. Claro, tu marido cuando llegó a tu vida y empezó a ver cosas que tú dabas por muy normales, el flipó, por ejemplo, el hecho de que en tu familia era muy habitual coger y de repente un sábado vamos a tomarnos el vermú a 1 hora de aquí en coche porque me han dicho que ponen muy buenos vermú. Exacto, sí, yo efectivamente... lo milagroso es que siga estando conmigo y creo que algunas en este caso se le han contagiado, pero sí, era curioso el término, la distancia. Yo creo que también era porque para mi padre conducir y tener coche era un símbolo de, diría, un poco de virilidad y un poco también de estatus, de poder llevarnos a sitios. Era profundamente generoso. Entonces, esto de llevarnos a sitios. Entonces, claro, hacer como hago yo ahora, que es bajar al bar de abajo a tomarme un vino, no le parecería una ordinariedad y le estaría decepcionando profundamente en este momento. Entonces, era pues eso, de vámonos a 1 hora de aquí. Y luego es curioso porque estoy convencida de que si mi padre fuera ahora a tu ciudad, a San Sebastián, tardaría unas 16 horas en llegar, porque preferiría desviarse por una carretera comarcal. O sea, para llevarte a tu casa, a la casa de tu infancia, decidiría que hay un sitio en un pueblo perdido de tal, donde hay unas aceitunas muy ricas a las que querría invitarte. Entonces, esto formaba parte de su manera de ver el mundo. Y ya de paso veíais pájaros. Sí, yo tenía que ver perdices, y si había una liebre que veía por el camino era motivo de fiesta. Así ha sido mi infancia. ¿Cómo es ese ruido que hacía tu madre con la garganta y que tú sabes repetir y que significaba os jodéis? Sí, hacía una cosa con la mano que era como... Es que ella no quería hacer esto, no, entonces hacía así... O sea, la peineta... Sí, no. Era una peineta como con castañuela. Vale, es la primera vez que hago esto en la radio. Por favor, necesito que lo repitas. A ver... Y luego se daba la media vuelta un poco a lo torero, ¿sabes? Como de ahí os quedáis. Oye, en tu casa se votaba a la derecha, se escuchaba Jiménez dos Santos, La Pantoja, Rafael, La Jurado, gente de bien, que diría Feijóo. Sí, era una gente de bien, pero fíjate, igual que te decía que mi madre tenía unos principios tan férreos que... Ay, de aquel que osara a intentar tambaleárselos, pero mi padre es un hombre que siempre votó a Alianza Popular, siempre votó al PP, pero jamás detecté en él algo sectario. De hecho, a él le divertía mucho, a mí me llenaba de orgullo. Él ya cuando se jubiló a los 73, o sea, trabajó durante bastante tiempo. Se reunía en una tertulia que tenía en el bar, como tantas otras personas en tantos bares de España, pero la tertulia de él era
Pues era una tertulia Frankenstein, que diría ahora Elías Bendodo, porque era una tertulia en la que estaba el cura del pueblo, uno del PC, mi padre, uno que tenía una tienda de complementos de piel, maletas, bolsos, etcétera. O sea, se juntaban ahí 13 o 14. Entonces, bueno, uno sindicalista, el otro de derechas, el otro funcionario, el otro y de esa tertulia había veces, y mi padre nos lo contaba siempre, de bueno, hoy ha estado la cosa encendida, pero había ahí una red y una vecindad que a mí me gustaba mucho, que mi padre preguntaba muchas cosas, tenía muchísima curiosidad. Y le gustaba mucho saber cómo veíamos. Yo creo que como mi marido también es periodista, le producía muchísimo interés ver qué opinábamos nosotros de las cosas. Y por supuesto jamás, o sea, siempre respetó cualquier tipo de ideología y le parecía, o sea, siempre preguntaba y se guardaba su opinión. Es verdad que te llamaba para preguntarte, oye, ¿y este qué tal? ¿Qué tal es? Sí, que sale en la sí. tele, tal. ¿Qué tal es, hija? Tú que conoces a todos los que salen Bueno, en la tele. claro, a ver, yo casi siempre fallaba con mi padre en este sentido, porque desgraciadamente cuando mi padre falleció en enero del 17, pues yo todavía no había tenido la oportunidad de estar con gente importante como en el oficio, como la que he tenido la suerte y la que tengo la suerte de compartir, como estoy ahora contigo. Entonces, claro, es verdad. Entonces, si yo le hubiera contado a mi padre determinadas personas a las que he conocido, el hombre habría flipado. Pero aún así, para mi padre yo había dirigido todos los periódicos de España y había ocupado todos los puestos importantes, porque es verdad que para él, quizá porque no pudo hacerlo, que te convoquen a un desayuno en un hotel de 5 estrellas, le parecía que es que ahí solo íbamos personas que estábamos absolutamente a la misma altura. Entonces, pisar aquella alfombra hacía que para mi padre yo tuviera prácticamente superpoderes. Tú pero es verdad a nivel Palace, ¿no? Exacto, a nivel Palace. Sí, había mi madre, como decía, si la rueda del coche es gorda y la alfombra es gorda, es que es buena. Pues ya está, pues ese era su medidor de lujo. Oye, ¿cómo es eso de que tu madre le tenía un paquete tremendo a Alfonso Guerra? Bueno, o sea, yo con eso, de verdad, o sea, no lo puedo comprender. Además, no te argumentaba porque no le soportaba, era no soportar, rechazo físico, visceral. Apagaba la tele, se ponía nerviosísima, ay, ese tío asqueroso, los miembros de la familia le vacilaban con ello, Juli, si un día ves a Alfonso Guerra, uy, pues yo le mato, yo le corto el cuello, hasta que un día lo vimos. ¿Coincidisteis? Y lo vimos en un restaurante de Valdemorillo, y bueno, o sea, con mi padre, o sea, ese día, como tantos otros, hubo lágrimas de risa, porque por supuesto empezamos, ¿queréis quieres reconciliarte con él? A lo mejor es majo, acércate. Estábamos a unas mesas y por supuesto, claro, nos pasamos toda la comida, estábamos con unos amigos de mis padres, éramos 5, yo era siempre un poco la mascota de las comidas de adultos, porque como era la pequeña, pues me tenían que llevar. Lo de los canguros no iba con ellos. Y lo vimos. Y por supuesto, mi madre permaneció hierática. O sea, creo que es la única vez que la he visto sin gesticular, sin hacer nada. La Juli se amilanó de una... La Juli no hizo nada ese día. Y luego, por supuesto, pues dijimos, pero tú no le ibas a hacer, tú no le ibas a tal... Y ella decidió dar por finalizada aquella conversación y no se volvió a abrir ese melón nunca más, imagina. ¿Qué melones no se han abierto nunca en tu familia? Pues yo creo que el gran melón ha sido realmente la información de cómo se teje cualquier familia, con amores, con desamores. O sea, a mí me ha dado mucha pena, pero al mismo tiempo me ha parecido un regalo que con la enfermedad de mis padres, porque prácticamente se les detectó a la vez el cáncer a cada uno de ellos, fuera la oportunidad que entre tantas horas de espera en hospitales, en centros de salud, para tener cualquier tipo de resultados, y en un ingreso te empezaran a contar cosas. O sea, yo no sabía, yo pensé y nací, crecí y prácticamente creía que me moriría pensando que para mi madre, mi padre había sido su único amor.
Y resulta que no, que tuvo un novio y que luego el novio resulta que era gay y entonces mi madre lo dejó, pero claro, todo esto por supuesto en un lenguaje que mi madre jamás hubiera pronunciado porque casi todo era tabú para ella. Jamás ese tío era gay. No, es que no había salido. Salió como salió, pero salió como salió, que bueno, Mari, pues ya te lo puedes imaginar. Y yo, por supuesto, sabiendo lo que ella quería decir, pero yo intentando provocar. No sé de lo que me hablas, mamá. ¿No? Pero bueno, pero es eso, cosas que habían pasado en mi familia, disgustos, alguna que otra enfermedad, alguna que otra cosa grave. Entonces he aprendido y es lo que intento transmitir aquí. Es una historia en la que abro melones, pero es una historia de profundo amor, no solo a mis padres, sino a mi familia, a una familia... Eso, pues como eran ellos también, ¿no? Sin épica, muy humilde, no tenemos ninguna eminencia, ninguna calle a nuestro nombre, nadie ha hecho nada merecedor de formar parte de las negritas de la historia, pero sin embargo a mí me parece que tienen patrones muy comunes con una España que ha sido y que es. Yo creo que hay algo en lo que se va a sentir reflejada muchísima gente cuando lea el libro y es esa... Ay, me muero. Es ese punto concreto de tu historia vital en la que te conviertes en madre de tus padres, ¿no? Sí. Tus padres dejan de ser tus padres y necesitan pasar a ser cuidados por ti y pasan a ser tus hijos. Sí, ¿no? Hay dos, quiero decir, hay la escena inicial en la que yo abro la nevera y en la que no reconozco, pienso que es la nevera de un... estudiante universitario sin tiempo y sin mucho dinero para cocinar. La nevera de casa de tus padres. Claro, exacto. Entonces la abro y de repente pues la nevera que yo recordaba, la nevera que dejé cuando me casé, esplendorosa, llena de cosas de buena calidad, todo colocadito, todo, había ahí un orden prácticamente hasta por gama cromática, o sea, era una cosa maravillosa. Y un día en una de las visitas a mis padres abro la nevera porque tengo sed y me encuentro platos precocinados y encuentro cosas en las que pensé, uy, qué raro. Pero es verdad que en ese momento cogí la Coca-Cola, cogí mi refresco, me senté en el sofá y continué la visita. Pero cuando luego me puse a escribir me di cuenta de que esa fue un inicio y una señal muy fuerte cuando no reconoces la nevera. Aunque luego es verdad que dando vueltas, quizá empecé ahí a ser madre de mis padres, pero a lo mejor el tema de los cuidados empezó mucho antes. Empezó aquel verano de 1989 en el que mi hermana se marchó a Estados Unidos cuando no había teléfonos móviles, cuando no había internet y cuando de repente ella tomó una decisión muy valiente, que es intentar probar suerte, y se fue para un año y sigue viviendo allí. Encontró el amor, ha hecho una carrera profesional extraordinaria. Y hemos sido siempre una familia muy unida y en la que siempre nos ha gustado hacer muchos planes juntos. Con lo cual yo ahí de repente me di cuenta de que para aliviar el llanto de mi madre sobre todo, y también el llanto de mi padre, pero mi padre lo llevaba mucho más para adentro y esa ausencia para que pesara menos, a mí me tocó también ahí renunciar a determinadas cosas. Fueron mitad renuncias, mitad la sobreprotección de mis padres. Yo he pasado muchísimo tiempo con ellos. No he hecho las cosas que se le supone al adolescente que nació en 1976. No he hecho viajes a la playa con mis amigas, no he tenido veranos locos, porque siempre tenía la sensación de que me tenía que quedar con mis padres. Y luego he hecho cosas muy de loser que me permito compartir contigo, que es que ya siendo, por supuesto, mayor de edad, mis padres salían y se iban a cenar y yo cogía y me ponía a quitar la plancha pendiente. Me ponía a planchar. Yo me quedaba en mi casa, no hacía una fiesta, no hacía nada, no quedaba con nadie. Me quedaba y me ponía a planchar las camisas de mi padre. Y me encantaba meterme en la cama y que al día siguiente mi madre me comiera a besos porque había planchado 8 camisas de mi padre. He sido así, un poquito insoportable. Ese premio de tu madre, el momento en el que te premiaba con esos besos, ¿para ti qué significaba? Pues era absolutamente maravilloso porque, como te digo, ella... no era fácil de entregarse, pero con la gente que se entregaba era profundamente feroz. Estando ella sana
y lo tengo puesto en un rinconcito de mi casa, que tengo una foto, tengo las gafas de mi padre y de mi madre, el reloj de ellos. Un pequeño altar. Un pequeño altarcito. Tengo un joyero que encontré de ella de madera que estaba por arriba labrado y ponía Juli. Me pareció precioso porque ni siquiera ponía Julia, era Juli. Entonces todos sabíamos que esa caja había pertenecido a ella, pero tengo un POSIT plastificado. Ella, que siempre le daba mucha vergüenza escribir, porque decía que solo le había dado tiempo a estudiar las 4 reglas y que qué vergüenza, todo el mundo sabía hacerlo menos ella, pero me puso chiquitita, te quiero mucho, muchos besos. Y lo tengo plastificado y puesto ahí como... Y de hecho... yo no tengo ningún tatuaje, pero siempre pienso, si alguna vez me tatuara algo, me pondría la palabra chiquitita con su letra, porque la quiero llevar muy dentro. No lo necesito, he venido hasta hoy con una camisa suya, imagina, pero... ¿Esa camisa es de tu madre? Esa camisa era de mi madre, sí. ¿Y no te vas a hacer ese tatuaje? Me encantaría hacerlo. Es una cosa que me da mucho respeto y siempre pienso, tengo que hacerlo. Ahora mis hijos estarían, cuando nos escuchen, porque probablemente ellos no son de escuchar la radio ni de ver la tele de manera convencional, lo escucharán ellos solos en su cuarto, entonces mi hija me dirá, siempre estás diciendo que te lo vas a hacer y no te lo haces. Se llama Julia también, o sea que la saga de la Julicracia continúa. ¿Ha heredado mucho de tu madre, tu hija? Sí, pero tiene una... ha empezado a leerse el libro y está muy orgullosa de la familia en la que está, tanto por parte de padre como de madre. Tiene la inmensa suerte de que sus abuelos paternos viven, pero tiene alguna cosa de mi madre, pero que también lo ha heredado de su padre, con lo cual no sé muy bien a quién adjudicárselo. Quizá lo hacemos 50-50, que es... ella lleva mucho sus procesiones y sus alegrías por dentro. Es una mujer muy sensible, pero no es como yo, que me desnudo a los 5 minutos o me desnudo en un puñado de páginas. Ella tarda en hablar, pero cuando habla, sentencia. ¿Y el pequeño? El pequeño es un tipo absolutamente feliz. Siempre que gane el Atlético de Madrid, la vida irá bien y dará igual lo que pase en el instituto y tal, pero el pequeño es mi padre. Es muy tu padre. Es mi padre. Tiene hasta las uñas, o sea, tiene las manos y los pies muy parecidas. Yo algunas veces le veo en el sofá cuando compartimos el reposapiés y pienso, qué pies tan pequeños, pero cómo me recuerdan esos pies y esas uñas. Sí, él será los que tardará 16 horas en llegar a Donosti. ¿Les has protegido a ellos, a tus hijos, de la decadencia física, mental de tus padres? Claro, tus hijos eran muy pequeños. Sí, pues les he protegido hasta cierto punto. Con mi padre, sí, bueno, por supuesto, aparte eran tan pequeños que las visitas al hospital no estaban permitidas. Tenían 7, 10 años. Para menores, sí. Pero con mi madre le di muchas vueltas las visitas a la residencia, yo iba a diario, pero quise que concibieran como algo natural lo que supone envejecer, que tenía, y sobre todo porque la residencia, las visitas los fines de semana estaban llenas de hijos, de nietos, sobrinos, y había un montón de gente ahí, y me parecía que quería que lo vivieran y supiera, no tanto por lo que puedan vivir ellos en unos años, sino que muchas veces tendemos a ocultar o a infantilizar la vejez, y yo quería que ellos supieran incluso lo que implica, y que hay distintas opciones. Hay quien se lo echa a las espaldas. Había muchos hombres y mujeres en esa residencia, como en tantas otras residencias, o los que están en casa, que se sienten profundamente solos, que reciben muy pocas visitas, y todo eso me parecía que es una opción, y que toda opción conlleva renuncias y conlleva regalos. Hablas en el libro de que, y precisamente sobre las residencias, de que hay decisiones que se toman como hija y que te estigmatizan también como hija, y una de ellas es el optar por llevar finalmente a tu madre a una residencia. Sí, esa
decisión la tomamos mi hermana y yo. Nos pareció que era lo más adecuado. No nos dimos las explicaciones que nos teníamos que dar ella y yo, y lo decidimos. Yo le he dado muchas vueltas a si fue lo mejor, y creo que fue lo mejor que pude hacer. Yo también era de esas personas que pensaba que llevar a una madre o a un padre a una residencia era una manera de aparcarlos y de externalizar los cuidados, que otro se ocupara. Pero si hay algo que he aprendido de este libro es fíjate que al final a mí me pagan por opinar, pero las decisiones que toma uno en la vida personal he llegado a ser extremadamente respetuosa con todos, con el que decide, y sobre todo porque creo que cuidar tiene muchísimo que ver con cómo está tu cuenta corriente. Yo he podido permitirme cosas que hay otras familias que no pueden. Entonces yo he podido dejar un trabajo y hacerme autónoma para poder ir todos los días a la residencia, y yo sé que hay muchos hijos que quieren ir todos los días y no pueden porque tienen trabajos, son altos directivos o tienen trabajos precarios. Entonces no quiero ser el ejemplo de nada, ni quiero liderar ningún tipo de causa, pero he aprendido mucho a que cuando uno lleva a una madre a una residencia, primero es porque puede, y segundo, las decisiones que hay detrás y las letras pequeñas me parecen profundamente respetuosas, porque he visto de todo, no solo con mi madre, he visto otras madres y otros hijos y otro penar. Entonces he aprendido mucho a empatizar con cada una de las decisiones que se toman. Háblame de esa coordinadora de la residencia en cuyo despacho llorabas a veces. Sí, María José. María José es una mujer que me olió desde el principio. Desde aquel día que llegué y mi madre estaba pues con muchos tranquilizantes y con muchos sedantes, estaba profundamente flaca y profundamente demacrada, y en cuanto entramos mi hermana y yo con ella, y mi madre en esa silla de ruedas, rápidamente me dijo: hay que rellenar los papeles. Y a mí me pareció un poco asertivo y pensé, bueno, espera un momento, o sea, esto que acabo de vivir, habíamos dejado a mi padre muriéndose en el hospital. Entonces no era solo esto, llevábamos la Catedral de Burgos encima. Y de repente pues entramos y hubo algo, yo le di el informe de mi madre y ella me olió al instante, porque le conté toda la situación de, bueno, pues pasa esto, mi padre, mi hermana vive fuera, y María José me abrazó y me adoptó prácticamente desde ese mismo instante. Me ha ayudado muchísimo. Ha sido una persona que en todas las visitas, no siempre las visitas a la residencia son gratas, muchas veces encuentras a tu madre mal, muchas veces mi madre no me recibía precisamente con alegría porque estaba ahí en contra de su voluntad, y ella ayudaba mucho a temperar. Es una de esas personas que no infantiliza en el trato a los ancianos que están ahí, tengan, sea cual sea su grado de dependencia o de autonomía, les trata como lo que son adultos. Y a mí eso me vino muy bien, me sostuvo mucho, y luego también nos hemos pasado enormes risas. O sea, el día que se perdió la dentadura de mi madre y me sacó un montón de dentaduras, claro, o sea, es que en ese momento yo estaba... Encuentra los dientes de tu familia. Encuentre el colmillo de su señora madre, o sea, ¿cómo se hace eso? Es imposible. Entonces, o sea, a mí me lo enseñó y claro, o sea, ya llevaba... Cuando llevas mucho tiempo yendo, también tú, o sea, ya te calan a la mínima. Entonces ella me dijo, bueno, pues hija, a ver si tenemos suerte. Entonces, claro, o sea, es que nos entró a las dos la risa y me dijo, bueno, yo voy a seguir, tú échate el ratito que necesites. Pues claro, yo tal, pero la encontré. Y ahí en las residencias de tu madre, te dice un día, hijastrona. Hijastrona, sí, porque mi madre no quería ir. Fíjate que es muy curioso porque mi abuela, o sea, la madre de mi madre, murió con 104 años, solo en el último tramo. Al final el cuidado de mi abuela lo sostuvieron entre las dos hijas, entre mi tía Mari Carmen, que tiene un papel fundamental en el libro y en mi vida, y mi madre, mi abuela iba como de casa en casa, y ya llegó un punto en el que, claro,
es que había demasiados ancianos en cada casa, porque con una abuela con más de 100 años, la edad de mis padres, también eran ancianos, todos necesitaban cuidados, no podían estar ocupándose mujeres de 70, más de 70 años de una persona de 100 o de 103. Y llegó un momento en el que decidieron llevarla a una residencia. Mi abuela duró 15 días en esa residencia, tuvo un ictus, ese ictus le provocó una caída. Pero mi madre siempre recordaba con muchísima pena que en el traslado a la residencia le dijo, hijastrona, se lo dijo a ella, hijastrona, te has salido con la tuya. Y eso me lo dijo a mí, años después. Y me dejó ese día se me partió un poco el alma. Ese día volví regular a casa. Como no conduzco, la línea 19 de autobús me sirvió para purgar un poco la pena e intentar hacer un poquito de interpretación al llegar a casa, pero me dijo lo mismo. Me la acabé ganando y me costó, pero me dijo hijastrona. También me dijo cosas bonitas, tampoco muy bonitas de hecho. Entregarse es gastarse. Sí, entregarse es gastarse, porque si uno decide no entregarse, que está en su perfecto derecho, las cosas duelen menos, pero también se disfrutan menos. Yo cuento ahí dos momentos de intimidad y de comunión absoluta con mis padres. Fue la primera vez que le cambié un pañal a mi padre y la vez que el cura, el sacerdote de la residencia, Gerardo Dueñas, me dijo que le diera la comunión a mi madre. Mi madre me miró con una cara que ese día daba igual si yo podría entrevistar a reyes, presidentes del gobierno y tal. Cuando mi madre abrió la boca, pensé, ya está, ya me puedo retirar del oficio y de todo, porque fue un momento de enorme satisfacción. Y me lo hizo saber. Para todo lo enferma que estaba ya y su deterioro cognitivo me lo hizo saber. Y eso no se olvida. ¿Qué significa para ti la palabra vale? Pues vale es la última palabra que me dijo mi madre. Aquel día de marzo, que estábamos recién confinados en el año 2020, y yo hice una videollamada con ella, fue un lunes, estaba yo con mis hijos en el salón, creo que mi marido, de hecho, juraría que había salido al supermercado, y hablamos con ella, y yo en cuanto me la enfocó Jesús, el fisioterapeuta que estaba allí en el iPad, pensé, madre mía, pero si la he visto hace 3 días... O sea que me pareció, era una persona totalmente diferente a la que recordaba. La vi muy delgada, la vi muy demacrada y bueno, y pensé a mi madre que no tenía ni móvil, pues pensé, claro, como para tener un iPad, o sea, era una cosa. Y entonces, claro, yo estaba... mi relleno de sándwiches de día era especialmente duro porque era mi madre en una pantalla y detrás mis hijos, la presencia de mis hijos. Yo tenía que hacer ahí un ejercicio de contención importantísimo. Entonces yo le dije a mi madre, bueno, que mamá, sabes que no podemos ir a verte, pero que en cuanto pase esto vamos a ir. Sí, pero estaba un poco ya en su planeta. Entonces dije, que te quiero mucho, y me dijo, vale. Pero su vale con varias A's. Entonces me dijo, vale, que era un poco de vale pesada, que ya sé que vas a venir. Y luego estaba muy orgullosa cuando me dijeron, porque desgraciadamente ya no la vi, cuando me dijeron que se encargaba ella de contar a las residentes que se ponían muy nerviosas de por qué no viene mi hijo. Fíjate qué curioso, ¿no? Que una persona que está en una residencia diga, ¿por qué no vienen mis hijos que he hecho mal en ese confinamiento? O sea, que uno se cargue con la culpa de si no me visitan es porque he sido malo. Eso me parecía muy terrible. Y me encantaba imaginarme a mi madre siendo periodista por un rato y diciendo, hay un virus chino que mi niña, la periodista, me lo ha contado. O sea, fíjate, qué cosas. Mi madre haciendo el oficio. Tú fuiste de esas familias que tuvieron que enterrar a sus seres queridos que habían muerto en soledad sin estar juntos, tuvieron que enterrarlos en esos procesos casi inhumanos en los que no podías abrazar a las 3 personas que tenías que elegir para que fueran contigo al cementerio. Sí, fue una peli de terror que luego, hablando con otras personas, otras personas han vivido películas todavía peores. Yo
pedí con todas mis fuerzas poder despedirme de mi madre, pero fue imposible. Y yo soy muy respetuosa con las normas y con los protocolos, por supuesto, y dije, pues lo que se tenga que hacer se hace. Tuve la oportunidad de enterrarla. Afortunadamente los protocolos, por así decirlo, la legislación local, me imagino que tiene que ver con Getafe, me dijeron que podía ir con 5 personas. Yo pregunté, fui con gente de mi familia, fue con mi tío, fue con mis primos y fui con mi marido y ahí nos colocamos. Sentía el abrazo de mi marido, lógicamente, porque como conviviente y aunque no hubiera sido posible, sé que él me habría mantenido abrazada todo el rato, pero claro, esa mirada, ¿no? Darte la vuelta y ver que la gente que quieres y que te ha sostenido todo ese tiempo tiene que mantener una maldita distancia de seguridad. Esa frialdad, mi prima la rompió y me dijo, no puedo, y me abrazó y fue maravilloso. Nos vamos a poner a llorar y no debemos. Pues ya estoy, no sé tú. Háblame de tu padre. Es verdad que era tan cachondo que lo último que dijo fue aquí no ponen jamón en el hospital. Bueno, en fin, ojalá mi padre hubiera tenido la oportunidad de estudiar, porque entonces yo ahora sería la hija de Manuel Caballero, el periodista, creo yo, por su... Sí, mi padre dijo, joder, aquí no dan jamón cocido o algo. Eso se lo dijo a mi hermana. Entonces mi hermana, ya, yo creo que al poco tiempo ya se quedó inconsciente, pero claro, mi hermana me lo contó llorando, pero llorando mitad de risa, mitad de pena, pero bueno, este hombre... o sea, ¿cómo ha podido tener esto? Es verdad que en los últimos momentos de lucidez decidió, eso lo recuerdo, me sentí muy en paz conmigo misma ese día, porque decidió un día que había muchísima gente en su cuarto, ya en su último ingreso, en aquel enero del 17, decidió aprovechar que había mucha gente para dar una especie de rueda de prensa, porque él ya las veía venir y ya vio venir que ya, porque claro, él preguntaba, tuvo la cabeza lúcida hasta el final y él era consciente de que de ese ingreso no salía. Entonces reunió ahí a los que estaban, primos, sobrinos y tal, y dijo, vamos a ver, estoy con una mujer maravillosa, tengo 2 hijas estupendas, quiero muchísimo a mis yernos, tienen todos estudios, mis nietos son, por supuesto, también habían ya dirigido todo tipo, con 9 años y con 6 eran los más listos del planeta. He podido ir a Nueva York, he visto las cataratas del Niágara, he visto el cañón del Colorado, he jugado en el casino de Las Vegas, he estado en París, en Londres y tal. Yo creo que me puedo dar por satisfecho. Nos miramos todos y dijimos, vale, continuamos haciendo como si no hubiera pasado nada, y había pasado todo, porque había hecho un resumen de para ser un pelao de un pueblo de Badajoz, pues no está mal, ¿no? Y dijimos, no, está fenomenal, Manolo, tú eres muy grande, y ya está, y así fue la cosa. Pero sí, lo del jamón, tal. Pero hay un momento que cuento tal, que fueron las últimas palabras que le dijo a mi madre, que fue maravilloso, que fue, Juli, tan guapa como siempre. Que por supuesto mi hermana y yo nos hemos encargado de recordar a nuestros maridos que se cincelen esas palabras para... O sea, que no solo se me ocurra, porque por supuesto mi hermana y yo sobreviviremos a nuestros maridos, porque la julicracia es así. Y yo digo, tomad nota, a ver qué decís vosotros, porque claro, está el listón muy alto. Pero sí, a mí me pareció, mi madre estaba ya con un deterioro que no era muy consciente, pero mi hermana y yo nos miramos y dijimos, bueno, esta historia de amor, o sea, no la está rodando nadie, pero qué suerte tiene esta mujer que se vaya a quedar viuda con esas últimas palabras en su cerebro. No está mal. No está nada mal. Hablabas de tu hermana. Tu hermana está empezando a leer el libro en este momento. Sí. Y tu hermana se va a enterar de muchas cosas por el libro. Y va a haber cosas que no le gusten de lo que has escrito sobre ella. Mi hermana ha mostrado en todo este proceso, que es una forma más de quererme, ha mostrado un profundo respeto por lo que yo he hecho sin haber leído lo que he hecho. Me ha dicho que es mi historia, que ella respeta profundamente lo que vaya a contar. Es una de las cosas que más he cuidado, porque ella y yo sabemos que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero que podíamos haberlo hecho mejor, yo por supuesto, y ella también. Ella, cuando tomó una decisión que fue la de marcharse y establecer su carrera profesional y vital tan lejos, ella arrastra muchísima culpa,
Y yo, como cuento ahí, ha venido menos de lo que ha podido, también menos de lo que la he necesitado. Ella es consciente. No hemos necesitado reunirnos y hacer una cosa formal para abrir ese melón. Nos hemos entendido perfectamente. Ella ha depositado en mí una confianza absolutamente ciega. Nunca ha cuestionado nada de las decisiones que yo he tomado y me ha apoyado desde la distancia. Ha venido cuando ha podido, ha venido también cuando ella ha creído que su presencia era necesaria, porque yo es verdad que también tiré muy de orgullo a la hora de los cuidados y me quise hacer prácticamente poseedora del don del cuidado y solo dejaba entrar a determinadas personas. O sea, ahí me convertí un poco en mi madre y entonces era un poco de no necesitamos que vengas porque esto está ya controlado. Claro que necesitaba que viniera, pero era una mezcla también de egoísmo por mi parte. De esto yo lo voy a sacar adelante, ya no necesito a más gente. Y creo que ella se ha enfrentado a ese dolor de otra manera. Simplemente aquí no hay ni buenos ni malos, hemos hecho lo que hemos podido y hay una parte en la que yo creo que es fundamental y me he acordado mucho escribiendo el libro en una lectura de la Biblia que todos, creyentes, ateos, agnósticos, creo que todos nos sabemos, que es la parábola del hijo pródigo. O sea, yo en un principio yo me sentí muy la hermana que está aquí y que ¿por qué tengo que cargar yo con todo? Y la pródiga cuando viene se la jalea y se la celebra como si hubiera hecho una heroicidad. Pero luego pensé en el final de esa lectura de la Biblia, que es también la que ha estado, se ha llevado lo bueno. Yo he vivido muchos momentos y he exprimido muchísimas risas y muchísimos planes con mis padres, de los que ella estaba trabajando, estaba en un país que no era el suyo, estaba sola, una carrera profesional que le ha llevado a recorrer distintos estados y en las que ha tenido un apoyo fundamental que ha sido mi cuñado, que se han sostenido mutuamente. Entonces, es que yo he disfrutado mucho también y muchos momentos, entrevistas de trabajo, triunfos. Cuando nació mi hijo pequeño, que va a hacer ahora 13 años, me acuerdo que la llamé y le dije: es la última vez que recibes una llamada a deshoras por una buena noticia. Me quedó un poco muy rotundo, pero me dijo, es verdad. Dije, a no ser que haya una sorpresa, yo no voy a tener más hijos y la próxima llamada que te haga para despertarte me parece que va a ser porque nos ha pasado algo, o a los padres, o a mí, o a los niños, o a algo. Y me parece que eso fue también un momento en el que ella se dio cuenta de, a partir de ahora, las llamadas no serán para ¿qué tal tu día? O tengo que contarte que el niño ha empezado a andar. Porque eso puede esperar, pero otras cosas no. ¿Tú has llegado ya a perdonarte todos los sentimientos que has tenido durante estos años, algunos más bonitos y otros pensamientos más feos, de dejarlo todo, de salir corriendo? Sí. Yo me siento bastante en paz conmigo misma y me siento bastante fuerte siendo consciente de que hay gente que leerá ese libro, gente de mi familia, gente no de mi familia, que pensará que he hecho un striptease, un desnudo integral absolutamente innecesario, que dirá eso de qué necesidad hay de contar determinadas cosas, que creerá que hay un punto de narcisismo también, de ponerme yo en el centro de esta historia rodeada de unos actores extraordinarios y maravillosos que me han acompañado en este viaje, pero es que esto es como el vestido de novia, no le puedes gustar a todo el mundo. Y yo como periodista no le puedo gustar a todo el mundo y igual que este libro puede que no le guste a todo el mundo, pero creo que hay patrones comunes en los cuidados por los que hemos pasado y pasamos todos. Y creo que hay gente que lo entenderá y hay gente que no, y hay gente que se podrá ver reconocida en una parte y otra que no. Y otros que dirán eso, que por qué hay que contar determinadas cosas, pero es que a mí me ha dado mucha pena enterarme en 5 años de demasiadas cosas. Me hubiera gustado digerirlo, para lo bueno y para lo malo. Entonces creo que es la historia de una familia en la que pasa un poco de todo, no hay realismo mágico, es como dice mi querido Jorge Javier Vázquez en el prólogo, es Tolstoy en Getafe, que me parece que debería haber sido el auténtico título de esta novela, que queda un poco más épico, pero sí, me he perdonado
Pero sobre todo entiendo perfectamente cuál sea la reacción y la percepción que tenga toda la gente que lo lea. Mi familia es una historia de amor para mi familia, para toda la gente que me ha apoyado, y caray, es una manera también de que que me preguntes por Manolo y la Juli me parece precioso, es una manera de mantenerlos vivos en el tiempo. Ángeles Caballero, los parques de atracciones también cierran. La historia de Manolo y la Juli. He llorado casi tanto como he reído con este libro, Ángeles. Bueno, pues como en la vida, ¿no? Las risas y los llantos y el parque de atracciones. Pero ahora lo tenemos abierto. Ángeles Caballero, los parques de atracciones también cierran. Editorial Arpa. Ya está en todas las librerías. Ángeles, gracias. Gracias a ti.